¿La señora va a pasar clases? Buenas tardes, doctor. Ya estoy de salida. Muchas gracias. Yo sé que todos tienen un corazón noble, pero por si acaso es ilegal el comercio dentro de las instituciones públicas, ¿ya? Nada más. Que quede en los archivos de los que graban. Hay menos gente ahora que la primera clase, que es raro. Eso quiere decir que ya se han formado las escuderías. Bueno, suerte. Bueno, chicos, continuando con el cronograma de teóricas y de temas. Ustedes han llevado anemia ferropénica, ¿verdad? Han llevado de por déficit de folato y B12 también, ¿no? Y han llevado... ¿Vamos a soplar? Ok. La anemia de trastornos crónicos, considerada en frecuencia la segunda anemia, ¿no? La primera es la anemia ferropénica en todo el grupo etario, pero la ferropénica, la de trastornos crónicos, están en frecuencia como la segunda anemia. Si hablamos de algún grupo etario específico, hablaríamos más que nada de adultos mayores, ¿no? Por las comorbilidades y todo lo que va en razón a eso. Buenas noches. Bueno, no hablo más. Entonces, la siguiente, por favor. Para empezar, vamos un poquito a recordar este sinóptico que ustedes ya lo conocen, lo han estado viendo bastante y estudiando bastante, ¿no? En base a las clasificaciones según los valores hematimétricos, ¿no? Entonces arrancaríamos por un BCM de 80 a 100. ¿Cómo está ese BCM? Dentro de características normales, entonces considerado normocítico, ¿no? ¿Y quiénes tienen qué anemias tienen este valor de BCM? Están las de trastorno crónico, la que vamos a hablar ahora, es multifactorial, puede estar mixta, ¿no? Puede estar solapada una B12 con una ferropénica y el BCM te puede ir dando, ¿no? Por ahí. Insuficiencia medular, estamos hablando de los síndromes de falla medular, entre esos la aplasia medular y todos los síndromes que pueden ser de falla medular son de BCM normocítico. Insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica, muy característico y demostrativo de la enfermedad renal, de la enfermedad de la anemia, trastornos crónicos, los síndromes mielodisplásicos y las pérdidas agudas de sangre, ¿ok? Todo eso nos va a dar un BCM normal. ¿Qué tengo que tomar en cuenta? Como toda anemia, los reticulocitos. Si están aumentados o están bajos. En el caso de estar aumentados, tomar otros contextos laboratoriales, pero tengo que pensar que si hay un incremento del LDH, ictericia y todo eso, pensar en anemia hemolítica. En el caso de que no haya estas alteraciones bioquímicas, pensar en sangrado, ¿ok? Con reticulocitos altos. Con reticulocitos bajos viene un poquito más el juego, ¿no? Y el juego sobre todo con el hierro. Pero bueno, si los reticulocitos están bajos, pensarlo primero en un síndrome de falla medular, la anemia plásica, su siguiente tema. Les estoy dando un poquito de introducción. Pero, ¿qué pasa con la cinética de hierro, con el perfil de hierro? Tomar en cuenta aquí dos factores, ¿no? La ferritina, ¿qué es la ferritina? El almacenamiento o el depósito de hierro, junto con el índice de saturación, ¿de qué? De transferrina, que es un parámetro normal, es de 20 para arriba, por ciento, ¿sí? Entonces, si este tiene deficiencia de ferritina y el índice de saturación baja, netamente estoy hablando de ¿qué? ¿Qué anemia? Ferropénica, eso ya lo han leído, ya lo han visto. Les han mostrado su cinética de hierro, que es
básicamente el gol estándar del diagnóstico de anemia ferropénica. ¿Qué pasa cuando están dentro de valores normales? Anemia de enfermedades crónicas o más, también si el índice de saturación está bajo, puede ser ferropenia solapada. Ya vamos a ver un poquito la relación de ferropenia con anemia de trastornos crónicos. Y por último, ferritina aumentada con índice de saturación normal o bajo a 20, anemia de trastornos crónicos o de las enfermedades crónicas. ¿Está claro? ¿Se entiende por qué camino vamos a empezar? Siguiente. Sí. Definición. Entonces tenemos que la anemia de enfermedades crónicas o anemia de la inflamación. A ver, la anemia de la inflamación es parte de las enfermedades crónicas, solamente que tiene características especiales o a veces en su momento por ser subaguda, ¿sí? Porque la inflamación, por más temprana que sea, todavía no puede dar los cambios que se dan generalmente a nivel metabólico y del hierro, por ejemplo, ¿no? Y es donde tiene su particularidad y su diagnóstico diferencial. Se caracteriza por ser una anemia adquirida, o sea, a un trastorno crónico, hiporregenerativa, ¿qué quiere decir eso? Reticulocitos bajos y secundaria respuesta inmunológica, generalmente procesos infecciosos, inflamatorios, crónicos, todo. Y importante, es desencadenada por la presencia de enfermedades sistémicas, enfermedades crónicas que pueden ser agudas o crónicas, generalmente crónicas. Siguiente. En la segunda causa de anemia, como les decía, después de la deficiencia de hierro, los pacientes hospitalizados tienen una prevalencia del 52%. ¿Qué quiere decir esto? 52% de los pacientes hospitalizados pueden hacer anemia, como una consecuencia a su patología por la que se han internado. O sea, cuando están con un paciente que ingresó por sepsis, por un cuadro autoinmune, un lupus, algo, cosas que ustedes ya han visto, digamos, dentro de su formación, el 52% tiene anemia. Y muchas veces no se explican por qué, nos hacen la interconsulta, pero ahí está la enfermedad de base. Mientras no manejes esto, la anemia va a seguir. Obviamente ya tener anemia más el diagnóstico de base va a aumentar la mortalidad de los pacientes. Y obviamente el paciente que no es manejado correctamente por su lupus, enfermedad renal y muchas cosas, va a tener criterios muchas veces de hospitalización solo por anemia. ¿Ok? Siguiente. Ahí tenemos un cuadrito donde menciona, esto lo sacan de internet, tranquilos, pero bueno, si quieren saquen foto. Bien. Donde mencionamos qué enfermedades sistémicas principalmente es las que están condicionadas con la anemia de trastornos crónicos. Dentro de las autoinmunes, número 1 está la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso, las conectivopatías mixtas, la esclerodermia y los que mencionan ahí, que no nos vamos a hacer tanto lío, acordaros. Tenemos las hepatopatías y enteropatías. Las hepatopatías son un grupo que condicionan bastante a tener anemias y muchas veces dejamos de estudiar eso. Estoy estudiando la anemia, y como les decía, los que han rotado y han comido, ¿no? ¿Qué es lo primero que han visto que hacen hoy en día los médicos generales, ¿no? Los médicos de atención primaria? Tiene anemia y lo primero, ¿qué es? Sulfato ferroso, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que pasa? Sulfato ferroso, así, 6 meses, sigue anémico. Sulfato ferroso, así, otros 6 meses, sigue anémico. Ya 3 meses más, sulfato ferroso, sigue anémico. Ya lo mandaré al hematólogo, ¿no? Bien, acá, ¿qué le voy a hacer? Lo primero, una cinética de hierro. Su hierro está por las nubes. Ese ya es Iron Man. Entonces, está mal manejado. Entonces, los doctores acá presentes que están saliendo de la Facultad de Medicina no van a cometer ese error. No van a ser esos médicos empíricos que le meten a todo sin hacer metodología, protocolos de diagnóstico. Eso es lo que están aprendiendo en sus rotaciones. ¿Ok? De eso se trata. Bueno, entonces, tenemos las hepatopatías, tenemos la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa. Es un proceso inflamatorio, donde inclusive hay sangrado, ¿sí? Pero ya al ser inflamatorio ya me condiciona a una fisiopatología que voy a ver más adelante. Y dentro de otras enfermedades están también enfermedades crónicas que se dan en nuestro medio, como la sarcoidosis y bueno, las demás.
Tenemos infecciones, endocarditis, brucelosis. La endocarditis, ustedes saben que es de larga data. Y el diagnóstico es sobre todo de exclusión, ¿no? O sea, no es esto, cultivo el otro, ya daremos un ecocardio y ahí recién ven las vegetaciones y todo eso. Tuberculosis, patología predominante en nuestro medio, y en Sudamérica, en Latinoamérica, como quieran. Pero un paciente con tuberculosis te puede hacer anemia, tiene todo el derecho, hasta que controlen la infección y la inflamación. ¿Ya? VIH, el VIH sobre todo porque te da compromiso a nivel de médula y no solo de la línea eritroide, te da otras líneas también, ¿sí? E infecciones urinarias. Bueno, sobre todo mujeres ya a partir de los 50 años que hacen infecciones a repetición, o muchas veces esas bacteriurias asintomáticas que no le tiramos bola, ¿no? En realidad una bacteria asintomática no se trata, a no ser que tenga clínica, deja de ser asintomática. Pero esas bacteriurias que siempre están ahí, hay que hacerles un cultivo y hay que ver también, ¿ok? Y manejarlas. Y dentro de las neoplasias que condicionan la anemia del trastorno crónico, obviamente están las de carácter hematológico, oncohematológico, a excepción de las leucemias agudas. Pero también existen otros cánceres, ¿no? Cáncer de próstata, de mama, y cualquier tipo de cáncer que se quiera puede condicionar anemia totalmente. Siguiente. Bueno, un poquito la fisiopatología, no hay donde perderse, proceso crónico, que está en compromiso con el sistema inmunológico muchas veces, como el caso, por ejemplo, del VIH que hemos hablado, ¿no? De manera crónica, puede dar activación de macrófagos, linfocitos T, y estos dan y desencadenar un aumento ¿en qué? En la síntesis y la expresión de citoquinas. Y aquí entramos un poquito al terreno de lo que es la inflamación. Pero estas citoquinas ya de por sí, ¿no? Interleucina 1, sobre todo, puede ir directamente a comprometer lo que es la eritropoiesis ya a nivel de los eritroblastos, ¿sí? Ya en médula ósea ya puede estar comprometido la síntesis de los glóbulos rojos. Entonces ya hay anemia desde ese nivel. Siguiente, por favor. Algunos pilares importantes que tenemos que ver, sobre todo en lo que es la fisiopatología de la anemia de trastornos crónicos, ¿no? El acortamiento de la media de la hematía, alteración del metabolismo de hierro y, bueno, disminución de la producción de médula ósea y de la eritropoyetina. Vamos uno por uno. Siguiente, por favor. El acortamiento de la vida media de la hematía está, principalmente, la hematía está reducida en su vida media un 30%. Por estos mecanismos un poco que les he hablado, ¿no? Procesos infecciosos, sistémicos, inflamatorios, autoinmunes, pero también están las citoquinas que van y actúan principalmente a nivel de los precursores eritroblásticos, ¿no? Tenemos las neoplasias, ¿no? Una sustancia inductora de la anemia, ¿no? Que se está estudiando todavía, pero es básicamente como las citoquinas que actúan a nivel hematopoyético. La hiperplasia del sistema mononuclear fagocítico. ¿Por qué hablamos de esto? Porque recuerden que los eritrocitos o eritroblastos, cuando hemos visto la foto de la médula ósea, se formaban nichos, ¿no ve? De eritrocitos rodeaban ¿a quién? ¿A quién? A un macrófago. ¿Y qué hace el macrófago? El macrófago fagocita los glóbulos rojos, pero recicla ¿qué? Hierro. Recicla el hierro. Entonces puede estar comprometida esta actividad fagocítica donde ya no hay más destrucción, o sea, se quita la demanda por la destrucción de estos glóbulos rojos, ¿no? Por eso también ya están ahorita imaginando la reutilización del hierro. Ah, con razón, tanto hierro. Bueno, vamos bien. Y la producción adecuada de eritropoyetina, que ahorita lo vamos a ver. Sigue. El otro pilar, alteración del metabolismo del hierro. Está alterada la absorción intestinal, ¿no? Aquí está bien importante la actividad de la hepcidina, que vamos a hablar a continuación. Proteína sintetizada por el hígado, sobre todo en procesos inflamatorios. El hierro inmovilizado por concentraciones intracelulares elevadas de apotransferrina, por favor, no es ferritina, ¿sí? Apotransferina. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es el término apo? Sin fijación, libre, ¿no ven? Sí. Apo, mono, bi, tri, ¿no? Sí. Entonces la transferina está suelta, no tiene. Entonces, eso es lo que se detecta en sangre periférica.
Liberación alterada del hierro desde los macrófagos a la transferrina, o sea, falla en su reutilización. El hierrito que debería ser llevado directamente a los otros nichos y para hacer producto, materia prima para la hematopoiesis, se va directamente a circulación y va a otras vías, no va a la hematopoiesis, ¿sí? Y el tratamiento con el hierro falla, el ejemplo que les he dado, ¿no? Hierro, 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 y al final había así trastorno crónico. Que han hecho una hemocromatosis secundaria, una sobrecarga de hierro que puede dar falla hepática fulminante, ¿no? Entonces había sido importante entender anemia ferropénica y trastornos crónicos, más bien anemia teóricas. Suerte con los de las grabaciones. Siguiente, por favor. Ahí está, perdón. Disminución de la producción de eritrocitos por la médula ósea. Ahí hemos hablado alteraciones de la producción de eritropoyetina. ¿Condicionado con qué? Enfermedad renal crónica. Síntesis de proyectina, eritropoyetina. Tenemos la parte de las interleucinas, ¿no? La 1, por ejemplo, inhibe los precursores de la serie roja maduros y estimula los precursores de granulocitos. O sea, igual, alteración, no les voy a dar más detalle a esto porque se pueden confundir un poco a nivel molecular. Esta interleucina actúa en la eritropoiesis, afecta la eritropoiesis. El factor de necrosis tumoral alta inclusive va a dar potencia a la interleucina 1. Y los interferones, bueno, inhiben precursores eritroides y potencia también a los otros, ¿ya? Ahí está la actividad de la citocina, no vamos a hablar más detalle de eso. Sí, siguiente. Bueno, el cuadro clínico, obviamente, como todo, va a empezar con un síndrome anémico, ¿no? Síndrome anémico, astenia, dinamia, palidez, todo lo que sabemos del síndrome anémico, pero también están los signos y síntomas de la enfermedad de base, vaya a ser edemas, que son edemas descendentes, por ejemplo, ¿no? En la enfermedad renal, mieloma puede ser asociado con fracturas patológicas o cualquier cáncer, inflamatorio, tuberculosis, síntomas respiratorios, bueno, a eso se refiere. ¿Existe correlación entre la severidad y la enfermedad de la anemia? Claro, mientras menos controlen la anemia, la patología base, la anemia va a ir incrementando. La anemia se desarrolla en los 2 primeros meses de la enfermedad y es moderada con hemoglobinas entre 8 a 11. Bueno, estos son valores sacados a nivel del mar. Nosotros hablaríamos entre 9, 10 a 11 hasta 12, digamos, que ya es leve casi, ¿no? Pero bueno, esos son los criterios. En la mayoría de las ocasiones es normocítica, normocrómica y es hiporregenerativa, hemos dicho, ¿lo ven? Los leucocitos y plaquetas generalmente no están afectados, pero existen patologías como el VIH que pueden afectar las 3 líneas celulares, o sea, no solo la anemia. Y el hierro sérico está disminuido, el hierro sérico, acuérdense. Siguiente. Bueno, en lo que es la cinética de hierro, que después vamos a ver un cuadro que es comparativo, la capacidad total de unión a la transferrina está disminuida. El índice de saturación está disminuido, no tanto como una ferropénica. La ferritina está aumentada. Y el hierro del macrófago está aumentado y los sideroblastos, que son un tipo de eritrocitos que se encuentran en la formación de la eritropoiesis, están disminuidos. Siguiente. Bueno, este cuadrito destaca las diferencias que debe haber como diagnóstico diferencial. ¿Me servirá pedir una cinética de hierro megaloblástica? No. ¿Me servirá pedir una cinética de hierro en anemias hemolíticas? No. ¿Ve? Entonces tengo 2 tipos de anemia que sí me sirve la cinética de hierro. Como diagnóstico definitivo en la anemia ferropénica, como diagnóstico diferencial analítico en la anemia de trastornos crónicos. O sea, y lo más destacable aquí tenemos la ferritina, que es obviamente baja o abolida en la ferropenia y es alta en la anemia de trastornos crónicos. En un momento más vamos a ver por qué. ¿Qué pasa con el hierro medular? Cuando han llevado anemia ferropénica, ¿les han dicho en qué momento estudiamos la médula ósea? ¿No? ¿En qué momento creen o saben?
¿Se estudiará médula ósea así de rutina en anemia ferropénica? No, no veo. En algún momento tendré que poder estudiar eso. ¿Cuál es? Cuando hay fracaso al tratamiento o a la terapéutica. Ustedes han diagnosticado como Dios manda esa anemia ferropénica. Tengo todos los criterios, estoy seguro, este paciente necesita terapia de sustitución de hierro. Vía oral, endovenosa, como ustedes gusten. Pero ha pasado un tiempo y no hay cambios. No hay mejoría, tanto clínica como parámetros laboratoriales. Entonces, ¿qué me obliga a ver la fábrica de los glóbulos rojos? A estudiar y descartar otras enfermedades, como mielodisplasias y otras cosas, ¿no? O aplasias y todo. En este caso, cuando estudio la médula ósea, veo que el hierro en anemia ferropénica debería estar bajo, sí. ¿Y cómo está en la anemia de trastornos crónicos? Alto. ¿Qué pasa con la capacidad de fijación? Igual, está alta en la anemia ferropénica, que es compatible con la transferrina, y bajo en la anemia de trastornos crónicos, lo que les he dicho de la apotransferrina, ¿no? Siguiente. Vamos ya a lo que es el tratamiento. Antiguamente o históricamente, como dice ahí, ¿qué hacía la mayoría? Bueno, ustedes, la idea es que se formen como médicos de atención primaria con criterios. Y un criterio importante es cuándo hacer una transfusión. Se transfunde pacientes, no se transfunde laboratorios, que quede claro para su vida. Entonces, caray, tengo hemoglobina de 9, tengo hemoglobina de 8, ya le meteré 2 paquetes, o como en emergencia 3 paquetes, hasta que normalice así en un día. No es así. O en anemia megaloblástica, cuando han llevado el tema, les han dicho, ¿no? Puedo tener pancitopenia y con hemoglobinas de 7, de 8, pero el paciente está ya adaptado porque es una anemia crónica, súper crónica, teniendo en cuenta que en cuántos años se disminuye el ácido fólico, de la B12, sus reservas, ¿no? Entonces un paciente que está adaptado a esa hemoglobina, que transfundirle puede ser más perjudicial que beneficioso. Entonces siempre tomar ese criterio. ¿Cuándo se transfunde? Principalmente cuando hay inestabilidad hemodinámica. Eso ya lo van a ir aprendiendo, como anemia severa. En hemolítica, ¿se transfunde? Ya lo van a llevar. ¿Autoinmune? No, imposible. A no ser que realmente el paciente esté descompensado. Inclusive para transfundirla hay condiciones previas de tratamiento. Pero eso hay que tengan cuidado. Por eso antes tiene anemia enfermedad renal crónica, tiene 9 de hemoglobina, nada, 3 paquetes hasta normalizarlo. Y el paciente tiene la tendencia a sobrecargarse ya por su enfermedad renal crónica. Imagínense con 3 paquetes globulares, con 1500 de volumen que le entra al cuerpo, ya está. Le hicieron un edema agudo, o ya, ¿no? Así nomás. Entonces, mucho cuidado, realmente viendo que tenga la clínica de anemia severa o inestabilidad recién ahí, ¿ok? Lo que es hoy en día se utiliza la eritropoyetina, que vamos a hablar más un ratito, es cosas puntuales de la eritropoyetina, pero es un tratamiento que se da en los pacientes con casos crónicos, no solo enfermedad renal. Se ha sugerido también algunos tratamientos, hoy en día se manejan anticitocinas, y el tratamiento con hierro solamente se apoya comprobando que haya reservas bajas de hierro. ¿Sí? Siguiente. La eritropoyetina, una dosis internacional, 50 kilogramos por kilogramo peso por 3 veces a la semana. Es una dosis que se maneja para pacientes con alteraciones renales o inclusive síndrome mielodisplásico, que son anemias refractarias, ¿no? Bueno, pero diferentes dosis en la enfermedad renal crónica, en quimioterapia, como les decía, mielodisplasia. Los niveles de hemoglobina tienen que estar entre 10 a 12. ¿Por qué? Porque más alto a esto, dando eritropoyetina a montón, podemos tener un efecto adverso, que son coágulos en sangre y la muerte, ¿no? O sea, infartos, strokes, muchas cosas. Nos vamos al otro lado, ¿no? Y existe la pegilada y la recombinante humana. Siguiente, por favor. ¿Qué pasa con la anemia y la inflamación? Es una activación aguda en infecciones, ya sea por patógenos bacterianos o cualquier otro, enfermedades autoinmunes principalmente,
y enfermedad inflamatoria intestinal. Perdón. En estados crónicos con bajo grado de actividad inflamatoria, ¿no? Ahí están los que cita, ¿no? Enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, intestinal, por Helicobacter pylori y todo. La anemia del anciano es un estado proinflamatorio. Ya el estado de senectud te va a un estado inflamatorio, inclusive el diabético, ¿no? Es un estado proinflamatorio, que una vez debía escuchar. Gran variabilidad clínica relacionada a la severidad y duración de la inflamación o perfiles diferentes de citoquinas, o sea, directamente proporcional la anemia a la estimulación de citoquinas. Siguiente, por favor. Bueno, 4 mecanismos. Número 1, retención de hierro por el sistema fagocítico mononuclear, lo que les he dicho, ¿no? El hierro que es captado por el macrófago no sale del macrófago. Ya no hay sustrato para la hematopoiesis. Bloqueo de la diferenciación y proliferación de los precursores eritroides a causa de las citocinas. Seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Respuesta al bloqueo de la respuesta a la eritropoyetina. Por más de que sea sintetizada normalmente la eritropoyetina, hay un bloqueo a esa respuesta por causa de las citocinas a nivel de los eritroblastos. La reducción de la vida media eritrocitaria. Básicamente va a haber un proceso de hemólisis parcial, que el eritrocito no va ni madurar ni sobrevivir. Y en algunos casos con pérdidas sanguíneas también, por ejemplo enfermedad intestinal inflamatoria, la colitis ulcerosa o esas cosas que son inflamatorias y a la vez sangran, o sea, se agrava la anemia, ¿no? Por otros mecanismos. Siguiente. ¿Qué pasa aquí? La hepcidina, ¿no? Es un potente regulador negativo de la absorción y de la movilización de hierro. Entonces, aquí tenemos el hierro, ¿no? Aquí tenemos el macrófago o el intestino. Entonces el hierro no va a poder ser absorbido. ¿Por qué? Porque el hígado, ante un proceso inflamatorio y de estimulación, va a hacer que aumente los niveles de hepcidina. ¿Qué hace la hepcidina? Bloquea a quién? A las compuertas tanto del intestino, del enterocito, como del macrófago, que libere hierro a la circulación y se sature la transferrina y sea transportado a donde, principalmente a los eritroblastos, que son los que necesitan. Entonces se bloquea y no hay hierro que se vaya con la transferrina. Siguiente. ¿Qué pasa ahora en los casos, ¿no? de deficiencia absoluta y relativa? En una anemia ferropénica donde tenemos deficiencia de hierro, ¿qué pasa? El hierro en los depósitos está disminuido, está vacío. Ahí está la definición de anemia ferropénica, abolición de los depósitos de hierro. Por ende, no tenemos hierro y hay una deficiencia de hierro, ¿no? Una deficiencia absoluta. En inflamación o cáncer, el hierro que está circulante no va a entrar al enterocito o al macrófago o inclusive al hepatocito. Y estamos hablando acá que hay un aumento de los acúmulos o el almacenaje de hierro, ¿no? De la ferritina. Por ende, cuando hay proceso inflamatorio, ya les he dicho, no hay liberación de hierro. Tenemos un déficit circulatorio de hierro, pero es un déficit funcional o relativo, ¿ok? Y tenemos ahí. Y por último, ¿qué pasa con la terapia de eritropoyetina? Porque está acá. Cuando yo pongo eritropoyetina, ¿qué voy a estimular? Formación de glóbulos rojos. A esa demanda se necesita sustrato, el hierro. Si por medio tengo una patología inflamatoria y tengo aumento de los depósitos, todo lo que salga de los depósitos no va a ser suficiente para cubrir la demanda de producción de glóbulos rojos, por ende tengo un déficit funcional también. ¿Se entiende, no? Ok, siguiente, por favor. Para lo último, el tratamiento. Manejo de la causa que origina, de la patología de base. Siguiente. Puede ser transfusiones en caso que lo requiera, ya saben. Hierro endovenoso. ¿Por qué no hierro vía oral en un proceso inflamatorio? Porque no va a haber buena absorción. Porque no hay buena absorción. Claro. Y si se absorbe. O sea, tengo una anemia de inflamación, tengo la hepcidina, no va a haber absorción ni liberación. O sea, que pase toda esa vía inflamatoria y de absorción no vale la pena, tal vez sea ínfimo lo que se absorba. Entonces, por eso directamente hierro en vena, en caso de tener déficit funcional o déficit también asociado, ¿no? La eritropoyetina, como ya hemos mencionado,
y los inhibidores selectivos de epsidina, que hoy en día, bueno, en nuestro medio no hay, pero son tratamientos de elección y van muy bien con los procesos inflamatorios. Creo que no hay nada más. Siguiente. Ah, caray, ya, lo último. A ver, los parámetros de hemoglobina, para que entiendan, no tienen que ser normalizarlos en enfermedades crónicas hasta que se maneje la enfermedad crónica. No se emocionen por normalizar al paciente con hemoglobinas más de 14, más de 15, no. Por ejemplo, en enfermedad renal crónica el parámetro ideal es entre 9 y 12. Más de eso es con eritropoyetina es el riesgo, como ya les he dicho, cardiovascular. Entonces, tranquilos con eso, mientras el paciente esté bien, camine más rápido que ustedes y todo, no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos las opciones de la darbepoyetina, la eritropoyetina y este último que es el activador continuo de receptores de la eritropoyetina, ¿no? Ahí están. Son terapias nuevas, pero que tienen que saberlas. Lo normal es que no estén al alcance, pero es obligación saberlas. La monitorización de la hemoglobina, si tengo hemoglobina menor a 11, estoy hablando de la eritropoyetina, aumentar la dosis un 50%, ¿no? Monitorizar 2 a 4 semanas. Entre 11 a 12, aumentar la dosis 20% para ir manejando y manteniendo eso, monitorizar. Si tengo mayor a 12, disminuir en este caso, ¿no? Para mantener. No es solamente retirar la eritropoyetina. Ah, ya llega a 12, retiro. No, va a bajar. La eritropoyetina también tiene un efecto donde mientras por lo menos en un mes le has dado, recién va, tal vez, no está bien correcta la palabra, pero algunas veces tienden por ese lado, se impregna, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no hay que soltar radicalmente la eritropoyetina, ¿no? Y monitorizar cada 4 semanas. Y bueno, esta es la fase de la... Es lo último, ¿no? Las cosas que hay que saber. La anemia de inflamación es una complicación frecuente de diferentes enfermedades agudas y crónicas, lo que se ha explicado, ¿no? El agente responsable, la hormona epsidina, la inflamación, sobre todo, que bloquea la movilización de hierro y se produce la liberación de citoquinas. Resulta difícil por medio del laboratorio confirmar el déficit funcional de hierro. Sí, porque no tenemos en nuestro medio estudios que nos, laboratorios que nos den valores de ferritina intraeritrocitaria o inclusive de la misma epsilina, no tenemos dosificación, sería bueno tener. Y el perfeccionamiento del dosaje de epsilina en plasma y en orina será de ayuda para confirmar mecanismos responsables. Claro, una epsilina alta, con esto está confirmada mi inflamación, ¿no? Siguiente. Eso es todo, chicos. ¿Preguntas? No, ¿no?